Hola compañeros, el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre xenotransplantes, así que pónganse cómodos y disfruten del tema. Primero que todo debemos saber, para poder entrar al tema, qué es un xenotrasplante. Personalmente yo jamás había oído hablar acerca de este término. Es algo completamente nuevo para mí y básicamente la definición que encontré es que viene del griego xenos, extranjero, y trasplante. Es una técnica que consiste en trasplantar tejidos y órganos desde un animal donante, que generalmente son primates y cerdos, a un individuo humano receptor. Esta técnica biomédica se esgrime como una importante fuente de órganos, corazón, riñones, hígados, pulmones y tejidos para los pacientes que año tras año mueren en la espera de un trasplante que promete alargar su tiempo de vida. Aunque parezca mentira o algo de película, los xenotransplantes son muchísimo más comunes de lo que podemos imaginar. A día de hoy existen varios tejidos obtenidos directamente de los cerdos, como las válvulas del corazón, por ejemplo, que se emplean con bastante normalidad. Si vamos un poquito al tiempo atrás en la historia, la primera descripción documentada de una transfusión en un hombre fue la xenotransfusión realizada en 1667 por Jean-Baptiste Denis. Este transfundió sangre de un cordero a una joven y lo curó de una fiebre alta. Realizó más xenotransfusiones con las cuales obtuvo resultados mixtos que llevaron a que la xenotransfusión fuera prohibida en Francia por varios años. Entre 1963 y 1964, el Dr. Kate Remsma llevó a cabo 13 trasplantes renales de PNH en humanos. La mayoría de los pacientes fallecieron en las siguientes semanas debido a rechazo o a complicaciones infecciosas. Uno de los pacientes vivió 9 meses hasta que sufrió un fallecimiento repentino. En la autopsia no se evidenciaron signos de rechazo y se consideró que probablemente había fallecido por un trastorno hidroelectrolítico. James Hardy realizó el primer trasplante cardíaco de chimpancé en 1974 en un paciente moribundo al que no se le logró identificar un donante humano fallecido. El corazón no resultó ser suficiente para apoyar la circulación y el paciente falleció a las pocas horas. En el 2001, Rafael Valdés y David White realizaron trasplantes de islotes de cerdos combinados con células de Serlotí testiculares en niños con diabetes mellitus de tipo 1. Durante el seguimiento de más de un año, una niña de 17 años no requirió insulina ni otros medicamentos. El xenotrasplante consiste en el trasplante con fines terapéuticos de células, tejidos u órganos de origen animal hacia otros animales, concretamente en lo que nos interesa hasta el hombre. Lo ideal de xenotrasplante nace por el problema de la carencia o escasez de suficiente material de origen humano, sobre todo de los órganos. La principal barrera de rechazo entre especies es conocido como rechazo hiperagudo, que es una violenta respuesta inmunológica a la que interviene el sistema sanguíneo completo, con la consecuencia de la destrucción de los vasos sanguíneos del órgano trasplantado, detención del aporte de oxígeno y muerte en el plazo de minutos. Aunque el escollo del rechazo hiperagudo pudiese salvarse, aún quedan otros, como es el caso del rechazo retardado, cuando, al cabo de unos días tras el trasplante, las células macrófagos y las células matadoras naturales del sistema inmune del receptor invaden y atacan el órgano extraño. Se considera que uno de los problemas principales relacionados con la respuesta de las células T podría controlarse con un adecuado uso de los inmunosupresores cada vez más eficientes. Los xenotrasplantes de células y tejidos que no poseen vasos sanguíneos, al ser mucho más vulnerables al rechazo hiperagudo que los órganos, poseen un valor potencial inmediato. Según indican los especialistas, el futuro clínico de los xenotrasplantes a plazo inmediato y medio es prometedor en aplicaciones concretas de células y tejidos, y hace falta bastante investigación básica para que sea una realidad la aplicación clínica de xenotrasplantes de órganos. La esperanza radica en conseguir nuevos logros basados en la velocidad acelerada de desarrollo científico, aunque ello es atemperado por ciertos temores. Aunque los xenotransplantes son un tratamiento adecuado para numerosas enfermedades graves degenerativas como la diabetes o la enfermedad de Parkinson, es todavía necesario y preciso superar 4 problemas principales.
El primero de ellos es el funcionamiento fisiológico inadecuado, es decir, si hay una buena compatibilidad metabólica o una barrera fisiológica. Un ejemplo muy claro de esto es la evolución de los órganos porcinos en el hombre, ya que la vida media del ser humano es de 70 a 80 años y cada vez se incrementa más, y la vida normal del cerdo es de 15 años. El segundo problema es llamado el rechazo al injerto, es decir, un rechazo inmunológico. Desde el punto de vista cronológico se pueden distinguir varias fases en el fenómeno. La primera de ellas es la forma de rechazo denominado RHA, el cual puede ocurrir minutos u horas después de que el injerto ha sido vascularizado. El segundo es cuando el injerto puede ser destruido mediante un rechazo agudo, el cual puede aparecer en los pocos días o semanas después de la realización del trasplante. El tercero y último es una forma de rechazo crónico, donde el tejido trasplantado es destruido de una forma larvada, es decir, una enfermedad que se presenta con síntomas que ocultan su verdadera naturaleza, y esto es a largo plazo. La siguiente es el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa grave y o nueva al receptor humano, es decir, que microorganismos presentes en las especies animales puedan cruzar la barrera interespecie e infectar al huésped, que en este caso es el hombre. A esto se le conoce como xenozoonosis. Algunas enfermedades muy graves en el pasado, como el SIDA y algunos virus, han sido transmitidos a través de los xenotransplantes. Tales enfermedades representan un riesgo importante no solo para el receptor, sino para el público en general, ya que podrían propagarse incluso a nivel internacional. Luego encontramos que en algunas prácticas de los xenotransplantes, como es en el área del rejuvenecimiento, donde no hay eficacia demostrada, se realizan de manera no reglamentada, es decir, no hay control de calidad, seguridad y eficacia de los tipos de células que se utilizan. Este tipo de prácticas ponen en riesgo de infecciones a la salud pública, por lo cual no debe ser permitida. ¿Qué tal, compañeros y maestra? Mi nombre es David Alejandro Mercado García y yo les voy a hablar sobre la regulación de genotransplantes. Como sabemos, el constitucionalismo clásico, que comparte la mayoría de los sistemas jurídicos de Occidente, se convierte en un punto de partida incuestionable para cualquier análisis del derecho comparado. Es así que si la Constitución refleja valores colectivos que en virtud de los tratados de los derechos humanos manifiestan también valores de la comunidad internacional, vemos cuáles derechos constitucionales estarían comprometidos en el tema. El primero sería derechos constitucionales comprometidos en los genotransplantes. Asimismo, toda persona tiene derecho, si de ello depende su vida, de consentir un genotrasplante, y nadie puede prohibírselo, pues ello conculcaría este derecho constitucional. En la medida que exista la necesidad de investigar sobre un genotrasplante y ante la escasez de allotrasplantes por falta de donantes, el Estado debe experimentar en genotrasplantes y debe promover los mismos a la población, en caso de que sea posible realizar un genotrasplante exitoso. Toda legislación sobre genotransplantes debe satisfacerlos en un equilibrio cuidadoso, se pena de no proteger a alguno de ellos, contraviniendo al derecho respectivo. El número 2 sería los genotransplantes en el derecho comparado. Los argumentos que se dieron fueron la posibilidad de que se produzca la transmisión de genozoonosis, pues son infinitos los retrovirus y bacterias conocidos y desconocidos que los animales comparten con el hombre. Pero hasta ahora, pues ningún país ha considerado los riesgos significativamente importantes para tomar tal decisión. El tercero sería hacia una ley de genotransplantes. De este modo, el respeto de la dignidad del receptor se elevaría como primer e irrenunciable referente, dado que aquella suele estar reconocida como un modo u otro en los diversos sistemas jurídicos, o es el principio informador de los diversos derechos fundamentales, lo que vedará las
prácticas de cobayismo. También el respeto de la dignidad del paciente implica el respeto de su libertad. El número 4 sería la responsabilidad jurídica y los genotransplantes. El tema de los genotransplantes y la responsabilidad jurídica es una materia nueva y muy difícil y eficaz. Eficaz solución si se utilizan los medios entregados por el derecho para reclamar una indemnización si con el genotrasplante se ha provocado un daño. Solo existe responsabilidad objetiva y absoluta en casos calificados, salvo para el Estado, que siempre responde por responsabilidad objetiva. Por mi parte, esto sería todo. Gracias. En conclusión, ante la imposibilidad numérica de órganos para la realización de aloinjertos y el número creciente de enfermos que lo necesitan, secundario a diversos factores como el mejoramiento de la calidad de vida, el envejecimiento poblacional, las soluciones terapéuticas a diversas enfermedades, el primer paso es aumentar la campaña publicitaria a favor de la donación de órganos. El mundo científico tiene en la actualidad un gran campo a explorar como una alternativa terapéutica en beneficio de la humanidad. El xenotrasplante en particular constituye actualmente una línea de investigación muy sugestiva y prometedora, a pesar de las barreras científicas existentes, que debe continuar en todo caso y ser estimulada y apoyada cuanto sea necesario. Al mismo tiempo, exige una extraordinaria prudencia, sobre todo cuando se pretende dar el salto al ser humano, puesto que si bien parece que las barreras inmunológicas y fisiológicas, aun siendo importantes, podrían quedar resueltas con mayor o menor dificultad y permitir en un futuro al menos el xenotrasplante como procedimiento transitorio o puente hasta que se obtenga el órgano humano idóneo para el receptor. Esto no sería aconsejable mientras no se logren soluciones claras y fiables a los potenciales o teóricos riesgos de la transmisión de enfermedades interespecies. Pensando tanto en el paciente como en la colectividad, su entorno, posible descendencia, la sociedad en general, éticamente no parece lógica cualquier iniciativa clínica mientras este decisivo aspecto no quede claramente resuelto. Creemos que esta es la única manera de que el derecho se comprometa con los fines sociales que la bioética entrega. Esta es la manera en que el derecho puede recibir los aportes de la bioética, al punto de que la bioética y derecho estén tan compenetrados que tengan un recíproco enriquecimiento. Pensamos que de nada sirve realizar un examen de la ética, de las implicancias económicas, de los riesgos sanitarios y medioambientales de los xenotrasplantes, si estas inquietudes no llegan a influir en el derecho. Creemos que esta es la razón por la cual el Código Sanitario tiene tantos vacíos. Como futuros profesionistas de este campo nos queda una profunda inquietud por el futuro, pero con la esperanza que la ley pueda renovar a la altura de los tiempos, tarea en la que la bioética deberá tener un papel señero, un desafío indesmentible.